Descendieron en espiral desde un cielo que parecía sangrar ocre, sus graznidos cortando el silencio del amanecer como cuchillos desafilados. Nayati alzó la vista desde su caballo, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la brisa matutina del desierto de Arizona. Los cuervos nunca mentían, siempre sabían dónde encontrar la muerte. Su corazón comenzó a latir como tambores de guerra cuando reconoció el lugar, el viejo roble solitario que marcaba la frontera entre las tierras apache y el territorio que los hombres blancos habían comenzado a llamar suyo. Aquel árbol había sido testigo de encuentros pacíficos, de intercambios de regalos, de promesas que el viento del desierto había llevado consigo. Ahora, colgando de sus ramas como fruto maldito, se balanceaba algo que hizo que el alma de Nayati se desgarrara en 1000 pedazos. Tashunka, su hijo de 10 años, su pequeño guerrero, su corazón fuera del pecho, el cartel de madera clavado en el tronco del árbol, goteaba pintura roja fresca. El hombre blanco no perdona. Las letras toscas parecían cicatrices abiertas en la corteza, y Nayati sintió que algo similar se abría en su pecho. Los cuervos se posaron en las ramas superiores, observando con sus ojos negros como cuentas, testigos silenciosos de una tragedia que cambiaría el curso de 2 mundos para siempre. En ese momento, mientras desmontaba con manos temblorosas, Nayati no sabía que esta muerte no sería el final, sino el terrible comienzo de algo mucho más grande. No sabía que en los próximos días, su dolor se entrelazaría con el de otros, formando una red de sufrimiento y redención que alcanzaría lugares que jamás había imaginado. Los cuervos graznaron una vez más, como si quisieran advertirle que algunas heridas, una vez abiertas, nunca vuelven a cerrarse del todo. Pero también hay heridas que, paradójicamente, pueden sanar el mundo. El grito que brotó de la garganta de Nayati no era humano, era el sonido que hace la tierra cuando se agrieta, el gemido del viento cuando atraviesa cañones vacíos, el lamento de todas las madres que han perdido a sus hijos desde el principio de los tiempos. Se elevó hacia el cielo matutino como una oración invertida, una súplica que exigía respuestas de dioses que parecían haber apartado su mirada. Sus manos, curtidas por 40 inviernos de supervivencia en el desierto, temblaron mientras cortaba la cuerda. Tashunka cayó en sus brazos como una muñeca rota, su pequeño cuerpo aún tibio, pero ya habitado por esa extraña quietud que solo conocen los muertos. Nayati hundió su rostro en el cabello negro de su hijo, respirando por última vez ese aroma a hierba dulce y aventura que siempre lo había acompañado. «¿Por qué corriste hacia ellos, pequeño águila?», murmuró contra su oído, aunque sabía que nunca obtendría respuesta. Tashunka siempre había sido demasiado curioso, demasiado valiente para su propio bien. Había heredado la curiosidad de su madre muerta y la imprudencia de su padre joven, una combinación que en el mundo que ahora los rodeaba se había vuelto mortal. Los cascos de varios caballos resonaron en la distancia, acercándose rápidamente. Nayati alzó la vista sin soltar a su hijo, y vio a 3 de sus guerreros más jóvenes galopando hacia él: a Illana, su sobrino de 20 años, Mape, el mejor rastreador de la tribu, y Takoda, cuya cicatriz en la mejilla izquierda narraba la historia de su primer encuentro con los soldados blancos. Sus rostros reflejaban el horror que Nayati sabía que también habitaba el suyo. «Mi jefe», comenzó Illana, su voz quebrándose como rama seca. «Los exploradores dijeron que... pero esperábamos que fuera mentira». Se apeó de su caballo de un salto, acercándose con los brazos extendidos. «Déjame ayudarte a llevarlo a casa». «No». La palabra salió de Nayati como un ladrido. «Nadie más lo toca. Nadie más lo ve así». Envolvió a Tashunka en su propia manta, la misma que su esposa había tejido años atrás con hilos de colores que ahora parecían apagados bajo la luz despiadada del sol. «Vuelvan al campamento. Díganle a Illana madre que prepare las medicinas del duelo. Díganle que su nieto, díganle que Tashunka cabalga ahora con los antepasados». Mape, el más viejo de los 3, escupió hacia el cartel clavado en el árbol. «Esto no quedará sin respuesta, jefe. Los hombres que hicieron esto pagarán con su propia sangre». Sus ojos, normalmente sabios y mesurados, brillaban ahora con una furia que Nayati reconoció porque la sentía crecer también en su propio pecho, como una hoguera alimentada por viento del norte. «Sí,
murmuró Nayati, incorporándose lentamente con su carga. Pagarán, pero no como ellos esperan. Se dirigió hacia su caballo, un gran semental pinto que había conocido a Tashunka desde que era un potro. El animal relinchó suavemente, como si también comprendiera la magnitud de la pérdida. Hay algo más grande moviéndose aquí, hermanos. Esto no fue casualidad. Alguien quiere una guerra. Takoda se pasó la mano por su cicatriz, un gesto que había desarrollado cuando estaba nervioso. ¿Y se la daremos, jefe? Su pregunta colgó en el aire como el humo de una hoguera mal apagada, densa de posibilidades terribles. Nayati montó su caballo con cuidado, asegurándose de que el cuerpo de su hijo quedara bien sujeto contra su pecho. Por un momento, cerró los ojos y se permitió sentir el peso completo de su dolor. Era como cargar con una montaña, como tratar de respirar bajo el agua, como caminar sobre vidrios rotos. Pero cuando abrió los ojos, en ellos había algo más que dolor. Primero enterraremos a nuestro guerrero con los honores que merece, dijo, su voz ahora firme como roca de cañón. Después descubriremos quién decidió usar la muerte de un niño para alimentar el odio entre nuestros pueblos. Y cuando los encontremos, sus palabras se perdieron en el viento, pero su significado quedó suspendido en el aire como una promesa terrible. Los 4 apaches cabalgaron hacia su campamento en silencio, seguidos por los cuervos que aún graznaban desde las ramas del roble. Ninguno de ellos sabía que, a menos de 1 milla de distancia, otro hombre también cargaba con un peso terrible en su corazón, y que los hilos de sus destinos estaban a punto de entrelazarse de maneras que ninguno podía imaginar. El reverendo Ezequiel Morrison no había dormido en 3 días. Sentado en el borde de su cama, en la pequeña habitación trasera de la iglesia de Cedar Ridge, contemplaba sus manos temblorosas como si pertenecieran a un extraño. Tenían manchas oscuras que sabía que no se irían jamás, no importa cuántas veces las frotara con el jabón de sosa que su esposa había hecho antes de morir de la fiebre el invierno pasado. «Padre», murmuró hacia el techo de vigas descascarilladas, «¿qué he hecho?». Su voz sonaba hueca en la habitación estrecha, rebotando contra las paredes de madera como una acusación. El crucifijo colgado sobre su cabeza parecía mirarlo con ojos que conocían todos sus pecados, especialmente el más reciente y terrible. 3 días atrás, había encontrado a Tommy Garrett sangrando en el porche de la iglesia, con 3 flechas apaches clavadas en el pecho y la espalda. El muchacho de 16 años había logrado cabalgar casi 10 millas después del ataque, llevado por la desesperación y la juventud. Sus últimas palabras habían sido una mezcla de delirio y terror. Los salvajes mataron a toda mi familia. Dijeron que iban por más. Dijeron que los niños blancos también podían morir. Morrison había hecho lo que pudo, pero Tommy había muerto en sus brazos antes del amanecer. Y entonces había llegado Silas Thornton con sus pistoleros, con sus ojos fríos y su lógica implacable. «Reverendo», le había dicho mientras limpiaba meticulosamente su arma, «usted conoce a estos paganos mejor que nadie. Sabe que solo entienden un lenguaje, el de la fuerza». «Pero era solo un niño», había protestado Morrison, aunque su voz sonaba débil incluso a sus propios oídos. «El muchacho apache que capturamos no puede tener más de 10 años. No fue él quien mató a los Garrett». Thornton había sonreído entonces, pero era una sonrisa sin humor, como la mueca de un coyote hambriento. «¿Y cree que eso importa, reverendo? ¿Cree que cuando ese niño crezca va a recordar nuestra misericordia? ¿O va a recordar que los hombres blancos mataron a su familia y va a querer venganza?» Había hecho una pausa, permitiendo que sus palabras penetraran. «Un apache muerto es un apache que no puede matar colonos. Simple aritmética divina». Ahora, 3 días después, Morrison no podía apartar de su mente la imagen del pequeño Tashunka colgando del viejo roble. El niño había muerto con valentía, sin llorar, con ojos que parecían comprender demasiado para su edad. En esos ojos, Morrison había visto un reflejo de su propio hijo, muerto años atrás de la difteria, y algo dentro de él se había quebrado definitivamente. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. «¿Reverendo Morrison?» La voz era femenina, joven, teñida de preocupación. «Soy Sarah Chen. ¿Puedo pasar?» Morrison se incorporó lentamente, pasándose las manos por el rostro sin afeitar.
Sarah Chen era la nueva maestra de la escuela, llegada desde San Francisco, apenas 2 meses atrás. Era una mujer menuda de ascendencia china y irlandesa, con ojos inteligentes que parecían ver demasiado, y una voluntad de hierro escondida bajo modales suaves. También era, Morrison había notado, una de las pocas personas en Cedar Ridge que no parecía aprobar la reciente solución al problema apache. «Adelante, señorita Chen», murmuró, abriendo la puerta. Sarah entró llevando una bandeja con té y pan recién horneado, pero Morrison vio que sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera estado llorando. «He oído rumores terribles, reverendo», dijo Sarah, dejando la bandeja en la pequeña mesa y volviéndose hacia él con expresión seria. «Dicen que ayer colgaron a un niño apache del roble que está en la frontera. Dicen que usted estuvo allí». Sus palabras eran directas, sin rodeos, y Morrison sintió que el poco estómago que le quedaba se le revolvía. «Los rumores en los pueblos pequeños vuelan como el polvo», murmuró, evitando su mirada. «No siempre son ciertos. Pero este lo es, ¿verdad?» Sarah se acercó un paso, y Morrison pudo ver que sus pequeñas manos estaban cerradas en puños. «Dígame que no es verdad. Dígame que los hombres de esta comunidad no han asesinado a un niño». Morrison la miró a los ojos y vio en ellos algo que lo hizo temblar. La misma decepción que había visto en los ojos de su difunta esposa cuando él había comenzado a beber después de la muerte de su hijo. Era la mirada de alguien que había creído en la bondad fundamental de las personas y acababa de descubrir que estaba equivocada. «Sarah», comenzó extendiendo una mano hacia ella, «usted no entiende la situación. Los Garrett, toda la familia masacrados. Tommy apenas pudo llegar aquí antes de morir. Tenía que hacerse algo». «¿Tenía que hacerse algo?» La voz de Sarah se elevó, cargada de una furia que Morrison no había esperado de alguien tan pequeña. ¿Asesinar a un niño inocente tenía que hacerse? ¿Eso es lo que predica desde su púlpito, reverendo? ¿Ojo por ojo, hasta que todo el mundo esté ciego?» Morrison sintió que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos, lágrimas que había estado conteniendo durante 3 días. «No sé qué más podía hacer», susurró. «Thornton tenía razón. Si no mostrábamos fuerza, habrían venido por más familias, más niños, así que decidieron crear más huérfanos», dijo Sarah, retrocediendo hacia la puerta. «Decidieron alimentar un fuego que va a consumir a todos. Y usted, un hombre de Dios, les ayudó a encender la hoguera». El capitán James Whitmore sabía que algo andaba mal en el momento en que vio las columnas de humo alzándose desde Cedar Ridge. Llevaba 15 años en el territorio de Arizona. Había sobrevivido a 3 guerras con diferentes tribus y había aprendido a leer el lenguaje del humo tan bien como cualquier apache. Esto no era humo de chimeneas o fogatas de campamento. Era el humo negro y denso de edificios ardiendo, de vidas destruyéndose. «Sargento McKenna», gritó hacia atrás, hacia su pequeña patrulla de 8 soldados. «¡Doble marcha! Algo está pasando en el pueblo». Espoleó su caballo, sintiendo que el animal respondía inmediatamente a la urgencia en su voz. A sus 35 años, Whitmore había desarrollado un instinto casi sobrenatural para detectar problemas, y ahora ese instinto le gritaba que llegaban demasiado tarde para prevenir una catástrofe. McKenna, un irlandés veterano con más cicatrices que sonrisas, cabalgó hasta ponerse a su altura. «¿Cree que son los apaches, capitán? ¿Venganza por lo del niño?» Su pregunta confirmó los peores temores de Whitmore. Las noticias de la ejecución de Tashunka habían llegado al fuerte 3 días atrás, llevadas por un comerciante que había visto el cuerpo colgando del roble fronterizo. «Si son los apaches», murmuró Whitmore, «no los culpo». Era una declaración peligrosa para un oficial del ejército, pero Whitmore había conocido a Nayati durante las negociaciones de paz del año anterior. El jefe apache era un hombre de honor, un guerrero que prefería la diplomacia a la guerra cuando era posible. Pero también era un padre, y Whitmore tenía la horrible certeza de que la muerte de Tashunka había despertado algo en Nayati que sería mejor haber dejado dormir. Cuando llegaron a Cedar Ridge, sin embargo, se encontraron con una escena que desafió todas sus expectativas. El pueblo no había sido atacado por apaches, se estaba atacando a sí mismo. En la calle principal, 2 grupos de hombres se enfrentaban con rifles y pistolas desenfundadas.
En un lado estaba Silas Thornton con sus pistoleros y una docena de colonos furiosos, gritando exigencias de formar milicias y terminar con el problema apache de una vez por todas. En el otro lado, un grupo más pequeño liderado por la doctora Margaret Sullivan, una mujer pelirroja de 50 años que había llegado al territorio después de la Guerra Civil, exigía que se entregara a los responsables de la muerte del niño apache. «Thornton», rugió la doctora Sullivan, apuntando con su dedo hacia el pistolero como si fuera un arma. «Usted y sus matones han condenado a muerte a todo este pueblo. Cuando Nayati venga por venganza, la sangre de cada mujer y niño que muera estará en sus manos». Thornton escupió en el suelo polvoriento, su mano descansando casualmente en la culata de su Colt. «Doctora, con todo respeto, usted no sabe nada sobre tratar con salvajes. Yo he estado en este territorio desde antes de que usted naciera. Los apaches solo respetan la fuerza. Y usted no sabe nada sobre ser humano», gritó una voz desde el grupo de la doctora. Whitmore reconoció a Sarah Chen, la maestra de escuela, su rostro normalmente sereno ahora contorsionado por la furia. «Era un niño que no había hecho nada malo». Whitmore desmontó y caminó directamente hacia el centro de la confrontación, su uniforme azul y sus galones de capitán comandando inmediatamente el respeto de ambos grupos. «Suficiente». Su voz, entrenada para gritar órdenes sobre el rugido de las batallas, cortó a través del caos como un sable. «Bajen las armas, todos, ahora». Thornton no bajó su pistola, pero tampoco la levantó más. «Capitán Whitmore, me alegra verlo. Necesitamos que su comando nos ayude a organizar las defensas del pueblo. Los apaches van a atacar. Es solo cuestión de tiempo». «¿Y por qué habrían de atacar, señor Thornton?». La pregunta de Whitmore era aparentemente inocente, pero su tono tenía un filo que hizo que varios de los pistoleros se movieran incómodos. «Según mis informes, las relaciones con la tribu de Nayati habían estado mejorando. Incluso hubo conversaciones sobre un posible tratado de paz permanente». La doctora Sullivan se adelantó, sus ojos verdes brillando con una mezcla de esperanza y desesperación. «Capitán, estos hombres capturaron y asesinaron al hijo de Nayati hace 3 días, un niño de 10 años. Lo colgaron como si fuera un criminal común». Whitmore sintió que algo frío se asentaba en su estómago. Había temido que fuera algo así, pero escucharlo confirmado era diferente. Se volvió hacia Thornton y, por primera vez en años, tuvo que luchar contra el impulso de desenfundar su propia arma. «¿Es eso cierto?». Thornton se encogió de hombros, como si estuvieran discutiendo el clima. «El muchacho Garrett estaba muriendo cuando llegó aquí. Dijo que los apaches habían masacrado a toda su familia. Capturamos al primer apache que encontramos y le dimos el mensaje que su tribu necesitaba escuchar». «¿Capturaron al primer apache que encontraron?». La voz de Whitmore era peligrosamente baja. «¿Sin investigar? ¿Sin determinar si ese apache específico había estado involucrado en el ataque a los Garrett?». «Un apache es un apache», murmuró uno de los pistoleros de Thornton, pero se calló inmediatamente cuando Whitmore le dirigió una mirada que había congelado la sangre de soldados confederados en Gettysburg. Sarah Chen se acercó un paso, temblando de emoción contenida. «Capitán, yo vi al niño cuando lo trajeron. Estaba aterrorizado, confundido. Seguía preguntando por su padre en apache. No era un guerrero, era apenas un bebé». Whitmore cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de 15 años de servicio en territorio hostil, 15 años tratando de mantener la paz entre dos mundos que parecían destinados a destruirse mutuamente. Cuando los abrió, había tomado una decisión que sabía que cambiaría todo. «Sargento McKenna», dijo sin apartar la vista de Thornton, «coloque a este hombre y a sus asociados bajo arresto militar. El cargo es asesinato de un no combatiente en territorio bajo jurisdicción federal». La ceremonia fúnebre de Tashunka había durado toda la noche. Mientras las llamas consumían el cuerpo de su hijo en una pira funeraria construida en la cima de la colina sagrada, Nayati había sentido que algo dentro de él también se quemaba hasta convertirse en ceniza. Era algo que había conocido durante 40 años, algo que había crecido gradualmente a través de todas sus experiencias con los hombres blancos. La creencia de que, a pesar de sus diferencias, ambos pueblos podrían encontrar una manera de coexistir.
Esa creencia ahora era humo dispersándose en el viento nocturno del desierto. Aiyana madre, la curandera y abuela de Tashunka, había entonado los cánticos tradicionales con voz quebrada por el dolor, pero también había añadido algo que hizo que la sangre de Nayati se helara, los cánticos de guerra que no se habían escuchado en la tribu durante 5 años. Los otros guerreros los habían recogido uno por uno, hasta que todo el campamento resonaba con promesas de venganza que se elevaban hacia las estrellas como oraciones invertidas. «Mi jefe», murmuró Magpe acercándose cuando las llamas comenzaron a apagarse. «Los exploradores han regresado. Traen noticias del pueblo blanco». Nayati se volvió hacia el rastreador veterano, notando que Magpe llevaba pintura de guerra en el rostro por primera vez en años. Las líneas rojas y negras que bajaban desde sus ojos hacia su barbilla lo hacían parecer una máscara de pesadilla, pero Nayati sabía que expresaban perfectamente lo que todos sentían esa noche. «¿Qué han visto?» Su propia voz sonaba extraña a sus oídos, como si perteneciera a alguien más duro, más frío, más dispuesto a hacer lo impensable. «Los soldados han llegado al pueblo. Han arrestado a algunos de los hombres blancos que mataron a Tashunka». Mapé hizo una pausa, estudiando el rostro de su jefe, pero no a todos, y el que los dirigía, el que llaman Thornton, ha escapado con algunos de sus pistoleros. Se dirigen hacia las montañas. «¡Kia!». Nayati sintió que sus manos se cerraban en puños. Thornton. Había oído ese nombre antes, susurrado en conversaciones entre comerciantes y soldados. Un hombre que se enriquecía con la guerra, que vendía armas a cualquiera que las pagara y que alimentaba el odio entre las tribus y los colonos, porque la paz era mala para sus negocios. ¿Cuántos hombres tiene con él? La pregunta salió de su boca antes de que pudiera pensarla completamente, y Nayati se dio cuenta de que ya había tomado una decisión que habría horrorizado al hombre que era ayer, antes de cortar la cuerda de la que colgaba su hijo. 8, tal vez 10, respondió Mape. Están bien armados, pero se mueven lentamente, cargando suministros para una larga estancia en las montañas. Sus ojos brillaron con algo que no era completamente humano. Podríamos alcanzarlos antes del amanecer. Aiyana, el sobrino de Nayati, se acercó desde las sombras. Su rostro joven estaba transformado por la furia y el dolor, y Nayati vio en él un reflejo de sí mismo a los 20 años, feroz, impulsivo, hambriento de justicia sin importar el costo. «Tío, déjame dirigir a los guerreros. Déjame traerte la cabeza de Thornton antes de que el sol se alce de nuevo». «No». La palabra salió de Nayati con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. «Thornton morirá por lo que hizo, pero no así, no como un animal cazado en la oscuridad». Se volvió hacia el campamento, donde podía ver a las mujeres y niños observando desde las sombras de sus tipis, sus ojos reflejando la luz moribunda de la pira funeraria. «Si matamos a Thornton como guerreros en la noche, seremos lo que ellos dicen que somos, salvajes que atacan sin honor». Takoda, que había permanecido silencioso hasta entonces, se tocó su cicatriz facial. «Entonces, ¿qué propones, jefe? ¿Que dejemos que el asesino de tu hijo escape?» Nayati miró hacia las montañas donde sabía que Thornton se escondía, y luego hacia el pueblo en el valle donde los soldados intentaban mantener un orden que ya se había roto. Una idea comenzó a formarse en su mente, terrible en su simplicidad, hermosa en su justicia. «Vamos a darle a Thornton exactamente lo que quiere», dijo lentamente. «Una guerra, pero no de la manera que él espera». Se volvió hacia sus guerreros y en sus ojos vieron algo que los hizo retroceder involuntariamente. No era la furia ciega de un padre que ha perdido a su hijo. Era algo mucho más peligroso. La furia calculada de un jefe que ha decidido que algunas lecciones solo pueden enseñarse con sangre. «Mapé, reúne a todos los guerreros disponibles. Aiyana, envía mensajeros a las tribus del norte y del este. Diles que Nayati llama a todos los apaches a consejo de guerra». Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. «Pero antes de hacer cualquier cosa, vamos a visitar a los soldados. Vamos a hablar con su jefe. Vamos a darle una oportunidad de elegir de qué lado de la historia quiere estar». «¿Y si elige el lado equivocado?», preguntó Aiyana, su voz cargada de una esperanza terrible. Nayati sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos.
Entonces le mostraremos por qué los apaches han sobrevivido en este desierto durante 1000 años mientras imperios enteros han caído y sido olvidados. El capitán Whitmore no había esperado que Nayati llegara solo. Cuando el centinela había anunciado que un jinete apache se acercaba al campamento militar bajo bandera de tregua, Whitmore había preparado a sus hombres para una delegación tribal. En su lugar, el jefe apache llegó montado en su gran semental Pinto, sin escolta, sin guerreros, llevando únicamente una lanza con una pluma blanca atada en la punta, el símbolo universal de que venía en son de paz. Pero había algo en los ojos de Nayati que hizo que Whitmore mantuviera su mano cerca de su pistola. «Capitán Whitmore», dijo Nayati en inglés claro, desmontando con movimientos fluidos a pesar de que Whitmore sabía que el jefe tenía más de 40 años. «Gracias por recibirme». «Jefe Nayati», respondió Whitmore, adelantándose para encontrarse con él en el centro del campamento. «Lamento mucho su pérdida. La muerte de su hijo fue imperdonable». Nayati estudió el rostro del capitán durante un largo momento. Whitmore había conocido a muchos líderes nativos durante sus años en el territorio y había aprendido a leer las sutilezas de la diplomacia tribal. En los ojos de Nayati vio dolor, sí, pero también algo más calculado. Este no era un hombre que había venido a pedir justicia, era un hombre que había venido a ofrecerla. «Su gobierno habla mucho de justicia, capitán», dijo Nayati finalmente, «de leyes que protegen a los inocentes, de castigos para aquellos que violan esas leyes». Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran. «¿Dónde está esa justicia para mi hijo?» Whitmore sintió el peso de la pregunta como una piedra en su estómago. «Hemos arrestado a varios de los responsables. Serán juzgados según las leyes del territorio». Pero Thornton se detuvo, odiándose por tener que admitir su fracaso. «Thornton ha escapado», completó Nayati, «con 8 de sus hombres. Se ha refugiado en las montañas, donde cree que estará a salvo». Su sonrisa era fría como el hielo del invierno. «¿Va usted a perseguirlo, capitán? ¿Va a traerlo de vuelta para enfrentar su justicia blanca?» La pregunta colgó en el aire entre ellos como humo de pólvora. Whitmore sabía que, técnicamente, tenía el deber de perseguir a Thornton, pero también sabía que hacerlo significaría llevar a una pequeña patrulla a territorio hostil, persiguiendo a hombres desesperados y bien armados, por un crimen que muchos en el territorio considerarían justificado. Sus superiores no aprobarían tal misión, especialmente no cuando significaría arriesgar soldados por la muerte de un salvaje. «Es complicado», murmuró Whitmore, odiando la debilidad que oía en su propia voz. «Sí», asintió Nayati, «es complicado». Se acercó un paso, y Whitmore se dio cuenta de que el jefe apache era más alto de lo que recordaba, más imponente. «Permíteme simplificarlo para ti, capitán. Thornton mató a mi hijo para iniciar una guerra que lo haría rico vendiendo armas a ambos lados, una guerra que mataría a cientos de personas inocentes, tanto apaches como blancos». Whitmore sintió que su respiración se aceleraba. Había algo en la manera en que Nayati hablaba, una certeza terrible, que le decía que este hombre había llegado a conclusiones que cambiarían todo. «¿Qué está proponiendo?» «Estoy proponiendo que la justicia sea servida», dijo Nayati simplemente, «pero no tu justicia, que es lenta y puede ser corrompida por hombres con dinero. Mi justicia, justicia apache». Sus ojos se endurecieron como sílex. «Yo voy a encontrar a Thornton. Yo voy a hacer que pague por lo que hizo. Y cuando termine con él, voy a encontrar a todos los hombres que ayudaron a colgar a mi hijo». «Nayati», comenzó Whitmore, pero el jefe apache levantó una mano para silenciarlo. «No he terminado, capitán. Después de que Thornton esté muerto, después de que todos sus cómplices hayan pagado, voy a regresar a mi tribu y voy a colgar mis armas para siempre». La declaración cayó como un rayo en el silencio del campamento. «Voy a buscar la paz que mi hijo nunca pudo conocer. Pero primero, la justicia». Whitmore se quedó mirándolo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Está diciendo que después de su venganza va a rendirse?» «Estoy diciendo que después de que la justicia sea servida, voy a dedicar el resto de mi vida a asegurarme de que ningún otro niño, apache o blanco, muera por el odio que hombres como Thornton siembran en el mundo». Nayati se acercó otro paso,
y Whitmore pudo ver que había lágrimas en sus ojos. Pero primero, capitán, mi hijo debe ser vengado. Esa es la ley Apache. Esa es la única ley que me importa ahora. No puedo permitir que tome la justicia en sus propias manos, dijo Whitmore, aunque su voz carecía de convicción. Es mi deber proteger a todos los ciudadanos de este territorio, incluso a aquellos que asesinan niños. La pregunta de Nayati era suave, pero cortante como un cuchillo. ¿Incluso a aquellos que alimentan el odio por beneficio personal? Se volvió hacia su caballo, preparándose para partir. Usted es un buen hombre, capitán Whitmore. Lo he visto en sus ojos desde la primera vez que nos conocimos, pero es un hombre atrapado en un sistema que no funciona. ¡Espere!, llamó Whitmore, sintiendo que se le escapaba algo importante. ¿Qué quiere de mí? Nayati se detuvo, sin volverse. Quiero que cuando la gente pregunte qué pasó con Silas Thornton y sus hombres, usted les diga la verdad. Que murieron porque mataron a un niño inocente, que murieron porque alimentaron el odio entre nuestros pueblos, y que murieron para que otros niños, tanto apaches como blancos, puedan tener una oportunidad de crecer en paz. Se montó en su caballo con movimientos fluidos, y por un momento parecía más espíritu que hombre, una figura de la mitología del desierto hecha carne. Adiós, capitán. Espero que cuando nos volvamos a ver, sea en un mundo donde la justicia significa algo más que palabras escritas en papel. Whitmore lo vio alejarse, cabalgando hacia las montañas donde Thornton se escondía, y supo que estaba presenciando el comienzo de algo que cambiaría el territorio para siempre. También supo que, a pesar de su uniforme y su juramento, una parte de él esperaba que Nayati encontrara lo que buscaba. Silas Thornton no era un hombre dado al miedo, pero la tercera noche en las montañas había comenzado a sentir algo que no había experimentado en años. La sensación de ser cazado. Era algo sutil al principio. Rocas que se movían en la periferia de su visión, sonidos que no pertenecían al viento nocturno. La sensación persistente de que ojos invisibles lo observaban desde las sombras de los pinos. Sus hombres también lo sentían. Había visto cómo sus manos se movían instintivamente hacia sus armas cada vez que una rama crujía en la oscuridad. «Jefe», murmuró Jake Donovan, su lugarteniente más confiable, acercándose al pequeño fuego que habían encendido en una cueva protegida. «Los muchachos están nerviosos. Dicen que hemos estado viendo señales de humo durante todo el día». Thornton escupió en el fuego, haciendo que las llamas chisporrotearan. «Señales de humo no significan nada. Los apaches siempre están enviándose mensajes sobre el clima, sobre las migraciones de búfalos, sobre cualquier cosa». Pero incluso mientras hablaba, sabía que estaba mintiendo. Las señales de humo que habían visto no eran casuales. Eran demasiado regulares, demasiado estratégicas. ¿Y si nos han encontrado? La pregunta vino de Tomás Herrera, el más joven del grupo, un muchacho de apenas 20 años que había comenzado a beber más de lo normal desde que llegaron a las montañas. ¿Y si saben exactamente dónde estamos? Entonces deberíamos movernos, sugirió Billy Cross, revisando su rifle Winchester por 10ª vez esa noche. Bajar de las montañas, dirigirnos hacia el este, hacia Nuevo México, esperar a que se calmen las cosas. Thornton se volvió hacia él con ojos fríos. No vamos a correr como conejos asustados. Hicimos lo que había que hacer. Ese pequeño salvaje habría crecido para matar colonos blancos, igual que su padre. Le ahorramos a algunas familias futuras el dolor de enterrar a sus hijos. Pero era solo un niño, murmuró Herrera mirando fijamente las llamas. No había hecho nada malo. No había matado a nadie. ¿Todavía? Thornton se acercó al joven, su presencia amenazante incluso en la luz tenue del fuego. ¿Todavía no había matado a nadie? ¿Esa es tu defensa? ¿Vamos a esperar a que los pequeños salvajes crezcan y se conviertan en grandes salvajes antes de hacer algo al respecto? Herrera no respondió, pero Thornton vio que sus manos temblaban. Bueno, el miedo era útil. Mantenía a los hombres alerta, los hacía obedecer órdenes sin hacer preguntas estúpidas. Un sonido extraño cortó la noche. Un grito agudo, como el de un halcón, pero más largo, más modulado. Todos los hombres se pusieron rígidos, sus armas apareciendo en sus manos como por arte de magia. ¿Qué diablos fue eso?, susurró Cross. Un búho, dijo Thornton, aunque sabía que no era cierto.
Había oído ese sonido antes, años atrás, durante las guerras apaches. Era una llamada de caza, una señal que los guerreros usaban para comunicarse durante las cacerías nocturnas, o durante las cacerías de hombres. El sonido se repitió, esta vez desde una dirección diferente. Luego otra vez desde un tercer punto. Los hombres de Thornton se agruparon instintivamente, formando un círculo defensivo alrededor del fuego. «Nos han rodeado», murmuró Donovan, su voz apenas audible. «Dios mío, nos han rodeado». «Cálmense», gruñó Thornton, aunque él mismo podía sentir que el sudor frío le bajaba por la espalda. «Son solo 8 hombres, nosotros somos 10. Tenemos mejores armas, mejor posición. Si quieren pelea, se la daremos». Pero incluso mientras hablaba sabía que estaba tratando de convencerse a sí mismo tanto como a sus hombres. Los apaches no atacaban a menos que estuvieran seguros de la victoria. Si habían decidido revelar su presencia, era porque ya habían ganado. Una voz habló desde la oscuridad, en inglés perfecto, pero con el acento distintivo de alguien que había aprendido el idioma de adulto. Silas Thornton. Todos los hombres se volvieron hacia la fuente de la voz, pero no podían ver nada más allá del círculo de luz proyectado por su fuego. Era como si la oscuridad misma hubiera hablado. «Soy Nayati, jefe de los apaches de las montañas del sur. Mataste a mi hijo, Tashunka. Tenía 10 años». Thornton se incorporó lentamente, su mano descansando en la culata de su pistola. «¿Y qué si lo hice? Era un salvaje. Habría crecido para matar gente civilizada. Tal vez», dijo la voz, ahora desde una dirección completamente diferente. Thornton se dio cuenta de que Nayati se estaba moviendo alrededor de su campamento, manteniéndose en las sombras. «Pero nunca lo sabremos, ¿verdad? Porque tú decidiste que era mejor asesinar a un niño que arriesgarse a que creciera y tomara sus propias decisiones». «¡Venga y pelee como un hombre!», gritó Thornton hacia la oscuridad. «Deje de esconderse en las sombras como una serpiente». Una risa fría flotó desde la noche. «Como un hombre. Como tú que necesitó 8 hombres para capturar a un niño. Como tú que colgó a un inocente de un árbol para enviar un mensaje». La voz se acercó, y Thornton tuvo la horrible sensación de que Nayati estaba ahora a solo unos metros de distancia, completamente invisible en la oscuridad. «No, Thornton, no voy a pelear como tú. Voy a pelear como mi hijo habría peleado si hubiera tenido la oportunidad de crecer». «¿Qué significa eso?». La pregunta salió de la boca de Herrera antes de que pudiera detenerla. «Significa», dijo Nayati, y ahora su voz parecía venir desde todas partes a la vez, «que voy a darles la misma oportunidad que ustedes le dieron a Tashunka. Ninguna». La primera flecha llegó silbando desde la oscuridad y se clavó en el pecho de Billy Cross antes de que pudiera siquiera gritar. El hombre se tambaleó hacia atrás, mirando con incredulidad la pluma que sobresalía de su camisa, y luego se desplomó junto al fuego. «¡Apaguen las llamas!», rugió Thornton, pateando tierra sobre el fuego moribundo. «Nos están usando como blanco». Pero ya era demasiado tarde. En el momento en que la oscuridad los envolvió completamente, se dieron cuenta de que habían perdido su única ventaja. Los apaches habían nacido en esta oscuridad. La conocían como los peces conocen el agua. «¡Manténganse juntos!», gritó Donovan, su voz quebrándose por el pánico. «Espalda contra espalda, no dejen que nos separen». Pero los sonidos llegaban desde todas partes. El silbido de las flechas, el roce de pies descalzos sobre roca, respiraciones que no eran suyas. Herrera comenzó a disparar al azar hacia la oscuridad, el destello de su rifle iluminando brevemente los rostros aterrorizados de sus compañeros. «¡Para de disparar, idiota!», le gritó Thornton. «Estás desperdiciando munición». Una segunda flecha encontró su marca y Murphy, el rastreador veterano, se desplomó con un grito ahogado. Su rifle se disparó al caer, y por un momento terrible, el destello del disparo reveló una figura pintada de guerra agachada en las rocas a menos de 10 pies de distancia. «¡Ahí!», gritó Donovan, disparando hacia donde había visto la figura. Pero cuando el eco de su disparo se desvaneció, solo encontró silencio. «Thornton», la voz de Nayati flotó desde la noche, calmada como si estuviera teniendo una conversación casual. «¿Sabes lo que mi hijo estaba haciendo cuando tus hombres lo capturaron?». «No me importa», gritó Thornton, girando en círculos,
tratando de localizar la fuente de la voz. Era un salvaje. Todos ustedes son salvajes. Estaba recogiendo flores, continuó Nayati, ignorando la respuesta. Flores silvestres para llevarle a su abuela. Era su cumpleaños. La voz se movió, y Thornton se dio cuenta de que el jefe apache estaba caminando en círculos alrededor de ellos, como un lobo alrededor de una presa herida. Herrera comenzó a sollozar. Dios mío, vamos a morir aquí. ¡Cállate!, le gritó Thornton, pero su propia voz sonaba desesperada. ¡Somos 10 hombres armados! ¡No pueden matarnos a todos! 8, corrigió Nayati. Ahora son 8. Y no voy a matarlos a todos. Hizo una pausa, y Thornton pudo jurar que sentía la sonrisa en su voz. Solo a ti, Thornton. Los otros pueden irse, pueden vivir, pueden regresar a sus familias y contar la historia de lo que pasó aquí. ¡Mentiroso!, gritó Thornton, pero algunos de sus hombres ya estaban mirándose entre sí con esperanza desesperada. No soy mentiroso, dijo Nayati. Soy padre, y un padre entiende que no todos los hombres son igualmente culpables. Tú diste las órdenes, Thornton. Tú ataste la cuerda. Tú clavaste el cartel. Su voz se endureció. Tú eres el que debe pagar. Donovan se acercó a Thornton. Su voz un susurro urgente. Jefe, tal vez deberíamos considerar... No, Thornton lo apartó con violencia. No voy a entregar mi vida a un salvaje. Levantó su voz hacia la oscuridad. Si me quieres, Apache, ven por mí. Pero no voy a hacer tu trabajo más fácil. Un silencio terrible siguió a sus palabras. Luego, una por una, comenzaron a aparecer figuras en la periferia de su visión. No eran muchas, tal vez 5 o 6, pero en la oscuridad parecían docenas. Guerreros apaches con pintura de guerra, sus rostros transformados en máscaras de pesadilla por las líneas rojas y negras que se extendían desde sus ojos hasta sus barbillas. Pero fue la figura central la que hizo que Thornton sintiera que su sangre se convertía en hielo. Nayati estaba de pie a menos de 20 pies de distancia, completamente visible ahora, sin hacer ningún esfuerzo por esconderse. No llevaba pintura de guerra. Su rostro estaba limpio, sereno, pero en sus ojos había algo que Thornton reconoció porque lo había visto en espejos durante años, la mirada de un hombre que había decidido que algunas cosas valían más que la vida. Última oportunidad, dijo Nayati, su voz tranquila. Tus hombres pueden irse. Tú te quedas. Thornton miró a sus hombres y vio que ya no lo estaban mirando a él. Estaban mirando hacia las sombras que los rodeaban, calculando sus posibilidades, pensando en sus familias, en sus vidas. Herrera ya había soltado su rifle. Cobardes, murmuró Thornton. Todos son cobardes. No son cobardes, dijo Nayati. Son hombres que quieren vivir para ver otro amanecer. Hombres que entienden que algunas batallas no valen la pena pelear. New se acercó un paso, y Thornton pudo ver que llevaba un cuchillo apache en la mano, su hoja brillando débilmente en la luz de las estrellas. Tú eres el único que no lo entiende. Thornton miró a su alrededor, a sus hombres que lo abandonaban, a los guerreros que lo rodeaban, al jefe apache que se acercaba con la inevitabilidad de la muerte misma. Y por primera vez en su vida, Silas Thornton sintió algo que había estado ausente durante años: remordimiento. Espera, dijo, su voz apenas un susurro. El niño. Yo no sabía. Ahora sabes, dijo Nayati deteniéndose justo fuera del alcance de Thornton. Ahora entiendes lo que es perder a alguien inocente. Levantó su cuchillo, y Thornton vio que había lágrimas en los ojos del jefe apache. Mi hijo se llamaba Tashunka. Significa su caballo. Le puse ese nombre porque cuando era bebé, siempre estaba tratando de escapar, de correr hacia nuevas aventuras. Ah. Thornton cerró los ojos esperando el golpe final, pero cuando habló, su voz era diferente, más pequeña, más humana. Lo siento, susurró. Dios me ayude. Lo siento. Nayati se detuvo, el cuchillo temblando en su mano. Lo sé, dijo finalmente, pero eso no lo trae de vuelta. El amanecer encontró a Nayati solo junto a la tumba de Silas Thornton, una pila de rocas cuidadosamente apiladas en una pequeña hondonada entre los pinos. No había marcador, no había cruz, solo piedras del desierto que guardarían para siempre el secreto de lo que había sucedido esa noche.
Los otros hombres de Thornton se habían ido, tal como él había prometido. Los había visto alejarse en la oscuridad, figuras encogidas que se movían como fantasmas hacia el valle, llevando consigo una historia que cambiaría con cada repetición hasta convertirse en leyenda. Pero Nayati sabía que la verdad permanecería aquí, en estas montañas, enterrada bajo las rocas junto con el hombre que había elegido alimentar su odio con la sangre de un niño inocente. El viento matutino llevaba el aroma de las flores silvestres, las mismas flores que Tashunka había estado recogiendo cuando fue capturado. Nayati se inclinó y tomó un puñado de pétalos blancos y amarillos, dejándolos caer sobre la tumba de Thornton. No era perdón, exactamente. Era algo más complejo, más humano. Era reconocimiento. ¡Padre!, murmuró una voz detrás de él. Nayati se volvió para ver a Aiyana acercándose, montado en su caballo de guerra pero con las manos vacías de armas. ¿Está hecho? Está hecho, respondió Nayati incorporándose lentamente. Sintió cada uno de sus 40 años en esos movimientos, cada batalla peleada, cada pérdida sufrida. Thornton ha pagado por lo que hizo. ¿Y ahora qué? La pregunta de Aiyana cargaba el peso de toda la tribu. Detrás de él, Nayati podía ver a otros guerreros esperando en la distancia, sus rostros expectantes. Habían seguido a su jefe a través de la noche de venganza, pero ahora esperaban saber qué vendría después. Nayati montó su caballo y miró hacia el valle, donde sabía que el capitán Whitmore esperaba, donde Sarah Chen enseñaba a niños que no sabían que el mundo había cambiado durante la noche, donde la doctora Sullivan trataba heridas que iban más allá de la carne y el hueso. «Ahora construimos algo mejor», dijo finalmente. Cabalgaron en silencio hacia el pueblo, y Nayati sintió que cada paso lo llevaba más lejos de la oscuridad que había habitado durante los últimos días. La venganza estaba completa, pero de alguna manera, en lugar de satisfacción, sentía un vacío terrible, donde antes había estado su furia. Era el vacío que dejan todas las victorias huecas, todos los finales que no traen de vuelta lo que se ha perdido. Cuando llegaron al campamento del ejército, encontraron al capitán Whitmore esperándolos con una pequeña escolta. El oficial no preguntó qué había pasado con Thornton. La respuesta estaba escrita en los rostros de los apaches que regresaban, en la manera en que sus armas colgaban sin uso, en la quietud que había reemplazado a la sed de sangre. ¿Está terminado?, preguntó Whitmore simplemente. «Está terminado», respondió Nayati, «pero también está comenzando». Se desmontó y caminó hacia Whitmore, extendiendo su mano. Era un gesto que habría sido impensable hace una semana, cuando la muerte de Tashunka había abierto un abismo entre sus mundos. Ahora, de alguna manera, ese mismo abismo se había convertido en un puente. «Tengo una propuesta para usted, capitán», dijo Nayati mientras estrechaban las manos. «Quiero que creemos algo que nunca ha existido antes en este territorio. Quiero que creemos una paz que pueda sobrevivir a hombres como Thornton». Whitmore asintió lentamente. «Escucho. Quiero que construyamos una escuela», dijo Nayati. «Una escuela donde los niños apaches y los niños blancos aprendan juntos, donde aprendan que el miedo viene de la ignorancia y que la ignorancia se cura con conocimiento». Hizo una pausa, mirando hacia el pueblo donde sabía que Sarah Chen trabajaba. «Quiero que mi pueblo aprenda a leer y escribir, y quiero que su pueblo aprenda sobre nosotros, sobre nuestra historia, sobre nuestras tradiciones. Ama. Eso sería revolucionario», murmuró Whitmore. «No sé si mis superiores aprobarían tal cosa». «Entonces no les preguntemos», dijo una voz nueva. Todos se volvieron para ver a Sarah Chen acercándose, seguida por la doctora Sullivan y, sorprendentemente, por el reverendo Morrison. El ministro se veía como si hubiera envejecido 10 años en los últimos días, pero había algo diferente en sus ojos, algo que se parecía a la esperanza. «Señorita Chen», dijo Nayati, inclinando la cabeza respetuosamente. «Doctora Sullivan, reverendo Morrison». Morrison se adelantó, sus manos temblando ligeramente. «Jefe Nayati, yo debo pedirle perdón por mi papel en la muerte de su hijo, por mi cobardía, por mi fracaso como hombre de fe». Nayati estudió el rostro del ministro durante un largo momento. Vio en él el mismo remordimiento que había visto en los ojos de Thornton en sus últimos momentos, pero también algo más, una genuina voluntad de cambiar, de ser mejor.
Reverendo, dijo finalmente, ¿los hombres buenos cometen errores terribles cuando actúan desde el miedo? Pero los hombres verdaderamente buenos aprenden de esos errores. Extendió su mano hacia Morrison. ¿Está dispuesto a aprender? Morrison tomó la mano de Nayati con lágrimas en los ojos. Sí, susurró. Dios me ayude. Sí. Sarah Chen se acercó, sus ojos brillando con una emoción que Nayati no pudo identificar completamente. La escuela, dijo. Podríamos comenzar con pocos estudiantes, tal vez 5 o 6 niños de cada lado. Podríamos enseñarles juntos, mostrarles que hay más cosas que los unen que las que los separan. Y yo podría proporcionar atención médica para ambas comunidades, añadió la doctora Sullivan. Podríamos construir una clínica donde tanto apaches como colonos reciban tratamiento, donde las madres de ambos pueblos se preocupen por los hijos de ambos pueblos. Nayati sintió algo que no había sentido desde la muerte de Tashunka. Esperanza. No la esperanza ingenua de que el mundo cambiaría de la noche a la mañana, sino la esperanza más dura y más preciosa de que el cambio era posible, de que el sacrificio de su hijo podía significar algo más que dolor. Hay una cosa más, dijo, mirando a cada uno de ellos a los ojos. Quiero que construyamos un monumento, no para celebrar victorias militares o para recordar batallas ganadas. Quiero que construyamos un monumento a todos los niños que han muerto en esta guerra sin nombre entre nuestros pueblos, apache y blanco, todos juntos. Quiero que las generaciones futuras vean ese monumento y recuerden que los niños no son enemigos, que los niños son simplemente niños. El capitán Whitmore asintió lentamente. Creo que eso se puede hacer. Creo que mis superiores lo entenderían, especialmente si presentamos el proyecto correctamente. Y yo escribiré sobre todo esto, dijo Sarah Chen, su voz firme con determinación. Escribiré la historia real de lo que pasó aquí, no la versión que los periódicos del Este querrán imprimir, sino la verdad. La escribiré para que la gente entienda que la paz es posible, pero que requiere valor de ambos lados. Por ahí, Nayati miró hacia el horizonte, donde el sol matutino comenzaba a pintar las montañas de dorado. En algún lugar de esas montañas, Silas Thornton yacía bajo una pila de rocas, su historia terminada. Pero aquí, en este valle, una nueva historia estaba comenzando. Una historia que Tashunka nunca vería, pero que tal vez, de alguna manera, había hecho posible. Mi hijo se llamaba Tashunka, dijo en voz alta, hablando no solo a las personas que lo rodeaban, sino al viento, a las montañas, al cielo que había sido testigo de tanto dolor. Significa su caballo. Le puse ese nombre porque siempre estaba corriendo hacia nuevas aventuras, siempre explorando, siempre creyendo que el mundo era un lugar lleno de maravillas por descubrir. Se volvió hacia sus nuevos aliados, este extraño grupo de personas que habían decidido construir algo hermoso sobre los cimientos de una tragedia. Tal vez no estaba equivocado. Tal vez el mundo sí está lleno de maravillas, solo que a veces tenemos que crearlas nosotros mismos. Y mientras el sol se alzaba completamente sobre el valle, iluminando un nuevo día que sería diferente de todos los que habían venido antes, Nayati sintió algo que no había sentido desde que era niño, la certeza de que el futuro podía ser mejor que el pasado, porque a veces los corazones rotos pueden sanar de maneras que los corazones enteros nunca podrían imaginar. La escuela Tashunka se alzaba en la colina que dominaba el valle, sus paredes de adobe brillando doradas bajo el sol de la tarde. Era un edificio modesto, pero sólido, construido con las manos de tanto apaches como colonos, un símbolo tangible de lo que la cooperación podía lograr cuando reemplazaba al miedo. Nayati se encontraba en la puerta de la escuela, observando cómo los niños jugaban en el patio durante el recreo. Niños apaches y blancos corrían juntos, sus risas mezclándose en el aire de la tarde como música. Algunos hablaban en inglés, otros en apache, muchos en una mezcla de ambos idiomas que había surgido naturalmente entre ellos. ¿En qué piensa?, preguntó Sarah Chen, acercándose desde el aula donde acababa de terminar una lección sobre historia natural. En los 5 años desde aquella terrible noche en las montañas, había aprendido suficiente apache como para conversar cómodamente con las familias de sus estudiantes nativos. Pienso en él, respondió Nayati simplemente. Pienso en que habría amado este lugar. Habría amado tener amigos que hablaran idiomas diferentes,
que supieran cosas que él no sabía. Sonrió, una sonrisa genuina que había tardado años en recuperar. Habría hecho 1000 preguntas sobre cada cosa que aprendiera. Sara asintió, entendiendo. El recuerdo de Tashunka no era ya una herida abierta, sino algo más parecido a una cicatriz, permanente, pero no debilitante, una marca que recordaba tanto el dolor como la sanación que había seguido. Los niños preguntaron otra vez sobre el monumento, dijo Sara. Quieren saber si pueden ayudar con la ceremonia de dedicación la próxima semana. El monumento había sido idea del coronel Harrison, sorprendentemente. 3 años después de los eventos que habían cambiado todo, había propuesto erigir una piedra conmemorativa en el lugar donde Tashunka había caído, no como recordatorio de la tragedia, sino como testimonio de que incluso de la pérdida más profunda podía surgir algo hermoso. Por supuesto que pueden ayudar, respondió Nayati. Él habría querido que fuera así. Un grito alegre los interrumpió. Aiyana, ahora una joven de 18 años, corría hacia ellos con un sobre en la mano. Sus ojos brillaban con la misma inteligencia curiosa que Nayati recordaba en su hermano menor. ¡Llegó!, exclamó agitando la carta. La aceptaron en la universidad. Sara abrazó a la joven, sintiendo un orgullo maternal que no había esperado experimentar cuando llegó por primera vez al territorio 5 años atrás. Aiyana había sido su primera estudiante apache, y ahora se convertiría en la primera mujer de su tribu en asistir a una universidad del este. Tashunka estaría tan orgulloso, murmuró Nayati, su voz espesa por la emoción. Lo está, corrigió Aiyana con firmeza. Cada vez que aprendo algo nuevo, cada vez que ayudo a traducir para las familias que vienen a la escuela, cada vez que los niños pequeños me preguntan sobre las estrellas, él está ahí. Los tres permanecieron en silencio por un momento, observando cómo el sol comenzaba a descender hacia las montañas. El valle se extendía ante ellos, verde y próspero. Las granjas apache y las de los colonos se alternaban a lo largo del río, sus límites menos definidos ahora, sus gentes más dispuestas a compartir conocimientos sobre cultivos y ganado. ¿Saben qué es lo más extraño?, dijo Sara finalmente. Cuando llegué aquí, pensaba que mi trabajo era enseñar. Nunca imaginé cuánto iba a aprender. Ese era el regalo de Tashunka, reflexionó Nayati. Nos enseñó que la curiosidad no conoce fronteras, que la sabiduría puede venir de cualquier parte si tenemos el corazón abierto para recibirla. El sonido de la campana de la escuela los llamó de vuelta al presente. Los niños comenzaron a formar filas, algunos todavía riéndose por algún juego, otros discutiendo animadamente sobre la lección de matemáticas que venía después. Mientras entraban al edificio, Nayati se detuvo por última vez para mirar hacia las montañas. En algún lugar ahí arriba, bajo una roca marcada con símbolos apaches y flores silvestres que los estudiantes renovaban cada primavera, descansaba el niño que había soñado con tender puentes entre mundos diferentes. Su sueño ya no era solo un sueño. Era una realidad que crecía cada día en las voces de los niños que jugaban juntos, en las familias que compartían sus tradiciones, en una comunidad que había aprendido que la diferencia no tenía que significar división. La escuela Tashunka continuaría su trabajo, generación tras generación, manteniendo vivo el espíritu de curiosidad y comprensión que un niño apache había encarnado. Y en cada pregunta formulada, en cada barrera cultural derribada, en cada amistad forjada a través de las diferencias, Tashunka vivía. El sol se ocultó completamente detrás de las montañas, pero la luz dorada de la esperanza continuó brillando en el valle, iluminando el camino hacia un futuro donde la sabiduría de muchos pueblos podría florecer como uno solo.